Hola, hola, nuevamente te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a seguir con la fase analítica de la planeación estratégica en las organizaciones. Dijimos que esta se divide en la fase filosófica, que ya la subimos en un videíto antes, en esta fase analítica y en la fase operativa que ya subimos a nuestra plataforma. Ese de fase operativa ya está cargado en mi canal de YouTube, entonces no voy a hacer así como nada teórico. De pronto más adelante sí podría subir como explicaciones de indicadores financieros y este tipo de cosas que vamos a trabajar desde allí. Sin embargo, he subido de la fase operativa todo lo que tiene que ver con el cuadro de mando integral, cómo calcular la semaforización, cómo realizarla en un Excel. He subido cómo calculamos y miramos la viabilidad del proyecto estratégico a través de indicadores como TIR, BAM, bueno, todo este tipo de evaluaciones financieras que se hacen para saber si un proyecto es viable o no. Todo esto ya está en mi canal de YouTube. No está la parte teórica, pero prometo que más adelante los voy a subir. De pronto en esta oportunidad no la van a conseguir, pero más adelante sí puedo hacer el cargue de esta información netamente teórica para un ejercicio académico. Vamos al grano. Entonces, vamos a hablar acerca de la fase analítica. Como ya acá en mi canal de YouTube están todas las explicaciones de cómo diligenciar cada una de las matrices, vamos a explicar en qué consiste cada una de estas. Los componentes de la filosofía organizacional, entonces dijimos que era la misión, la visión y esto y demás. Pero para poder dar soporte a esa filosofía organizacional debemos tener en cuenta la fase analítica. Y los componentes de la fase analítica entonces serán análisis interno, donde hacemos una lista de chequeo y evaluamos todas las áreas funcionales de la empresa, o podemos hacer otro tipo de instrumento como encuesta, entrevistas, cuestionarios, lo que usted considere está bien. La lista de chequeo, digamos que es algo que de pronto les podría facilitar a ustedes un poquito la tarea, pero no quiere decir que necesariamente sobre esa es que tengan que hacer la labor ustedes para analizar internamente a una compañía. Y también tenemos la matriz de internos, que la vamos a mostrar un poco acá, pero realmente hay un video explicativo para cada una de estas matrices. Para el análisis externo, entonces tenemos el análisis del microentorno, que es toda la parte de competidores, de productos sustitutos, clientes y demás, pero a nivel externo. Ojo que cuando acá se habla de análisis externo se analiza siempre el sector, no la compañía como tal. Para esto vamos a utilizar el diamante de las 5 fuerzas que propone Michael Porter. Y luego vamos a hacer un análisis de el macroentorno a través de una matriz que le denomino PESTEL, porque utilizamos realmente esta matriz la podemos ver como POAM, como PETS, como, bueno, hay diferentes maneras de denominarla, ¿no? Yo la denomino PESTEL porque me gusta que analicemos cada una de estas variables del macroentorno político, económico, social, tecnológico, ecológico, ambiental y legal. Factores críticos de éxito es otra palabra que vamos a encontrar mucho acá, y todos estos factores van a salir de la lista de chequeo, del análisis externo, y estos los vamos a dividir entre fortalezas y debilidades, que serán los internos, y amenazas y oportunidades, que serán los externos. El análisis internos, entonces, como dijimos, lo vamos a hacer a partir de todas las áreas funcionales, tales como la área financiera, como el área de mercadeo, como el área de operaciones o producción, talento humano o gestión humana o recurso humano, como se denomina en su empresa, la parte toda de la administración y staff o alta gerencia y tecnología. Esas son las áreas funcionales que vamos a evaluar. El área de finanzas, según Pulido, comprende las funciones de obtención, registro y aplicación de los fondos de la organización. Paralelamente, negocia el capital en el mercado financiero y con los acreedores, atiende las obligaciones impositivas y de tesorería. Entonces, acá podemos analizar qué cosas en el área financiera, ¿sí? Ahí yo en la lista de chequeo les doy
unas pautas. Si ustedes se remiten a ese enlace que yo les dejo en la descripción del video o en el aula virtual, se pueden dar cuenta que hay diferentes ítems para evaluar el área financiera. Pero podemos hacerlo a partir directamente de indicadores y demás. Podemos hacer análisis vertical y horizontal, podemos mirar ratios financieros, podemos sacar inductores de valor y podemos obtener medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y todo esto, no? Más adelante de pronto subiré un videíto con respecto a qué quiere decir cada una de estas medidas de tendencia central, cómo se calculan y demás, y de pronto a alguien le pueda interesar el tema. Entonces el análisis vertical y horizontal, pero ¿cómo hacemos esto? Pues necesariamente debemos tener los estados financieros. En la hojita de análisis filosófico ustedes van a encontrar una plantillita para realizar los estados financieros de la empresa que usted escoja para trasladarlos más que hacerlos, ¿sí? O los puede descargar de super sociedades si su empresa se encuentra reportando allí a través de las NIF. También es súper fácil descargarlos, y en el video donde se explicó lo del grupo estratégico, ahí yo les mostré cómo descargábamos estados financieros en esta página del portal empresarial de las super sociedades. Cuando yo los unifico, puedo hacer análisis vertical y horizontal, que es una parte ya netamente financiera, que es lo que yo les digo a ustedes, que si de pronto me animo, más adelante les puedo subir videitos con respecto a eso. Ratios financieros, entonces acá es donde vamos a hablar, por ejemplo, de indicadores de productividad, de rentabilidad, de liquidez, que la prueba ácida, que la rotación de inventarios, que el endeudamiento, que el apalancamiento, bueno, todo este tipo de cosas. Y los inductores de valor. Esa plantillita que yo les dejo ahí, automáticamente cuando ustedes diligencian esos estados financieros y ese balance, les calcula unos ratios y les calcula unos inductores de valor, que eso le va a permitir a usted tener una visión más amplia de la organización en cuanto a la evaluación del área financiera. Si usted tiene claro esos valores, tiene claro cómo funcionan las finanzas, pues no es obligatorio que diligencie esa hojita de financiera para solo las personas del diplomado. Para las personas de especialización y pregrados sí es obligatorio que lo hagan. Entonces hago la salvedad allí. Y las medidas de tendencia central, pues si usted requiriera ver cuál es la mediana, la moda o la media o el ponderado, bueno, generalmente casi no se usan, pero también se pueden evaluar aquí en el área financiera. La plantillita de Excel, entonces les digo que acá les muestro cómo se visualiza el estado de resultados. Ahorita este tema de las ganancias del impuesto está sobre el 35%, habría que actualizarlo, pero digamos que para todas las organizaciones no aplica igual y por eso se deja ahí como en stand-by. Pero la explicación del video pues es muy clara y suele explicarse. Lo vamos a encontrar en este enlace, la explicación de cómo llenar los estados financieros, y eso está en la hojita de filosófico, ¿sí? En la plantilla de análisis de filosofía organizacional, ahí vamos a encontrar la herramienta. Analizamos, podemos hacerlo con base en este video que explica cómo llenamos esta herramienta. Está el estado y está el balance, que no lo muestro acá, pero ahí también está el balance y los ratios y los inductores de valor que les digo. Si no, pues lo bajan de super sociedades detallando los 3 años, que en este caso pues sería 2016, 2017, 2018, y si pueden encontrar 2019, entonces pues omiten el tema del 2016. Pero tiene que ser de los últimos 3 años que reporten. Análisis de los estados financieros. Entonces, ¿qué inductores de valor vamos a encontrar acá? El margen EBITDA, que acá se explica como una medida de la rentabilidad de la empresa calculada como utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, dividido entre los ingresos totales. Esto me da un margen EBIT que mide la medida en que los gastos de explotación en efectivo agotan los ingresos. Entonces digamos que acá está como una explicación teórica de lo que es el indicador, si lo quieren utilizar para la medición y para todas esas herramientas de ventaja competitiva y de fortaleza de la organización, lo pueden hacer. Que seguramente de pronto les puede servir para llenar una matriz que se llama perfil competitivo, que van a llenar más adelante, o pues ustedes deciden si no lo hacen.
solo los del diplomado, ¿no? Endeudamiento del activo total es otro de los inductores de valor que vamos a aparecer ahí. Entonces acá se da como una explicación teórica de lo que es y lo que se recomienda. Si por ejemplo se recomienda que fuera un 60-40, siendo pues un 60 pues de recursos propios y otros por terceros. Bueno, ahí se explica que dependiendo de la empresa pues cómo se recomendaría que ese porcentaje de endeudamiento se visualizara. También vamos a encontrar rentabilidad del ejercicio, el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio, el ROA, que es la rentabilidad de los activos, periodo de cobro a deudores, periodo de pago a proveedores o acreedores comerciales, rotación del inventario. Todas estas presentaciones voy a tratar de dejárselas cargadas en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a ellas en el momento en que consideren. Y ciclo de conversión en efectivo. Podemos analizar también el área de mercadeo, que según Pulido dice que el área de mercadeo de marketing se dedica a colocar la producción en el mercado del consumidor. Esto lo hace posible desarrollando investigaciones de mercado que le permitan tomar decisiones en cuanto al desarrollo de nuevos productos y frente a la creación de estrategias para el producto, precio, promoción y plaza, que es el mix marketing o la mezcla del mercadeo. Entonces podemos analizar temas que sean referentes a las 4 Ps. Podemos utilizar todos esos factores críticos de éxito del grupo estratégico y de la matriz MPC. Podemos mirar qué tipo de estrategias se están manejando. Acá se proponen solo estrategias de mercadeo, que son las que lanza Ansoff, que es las de penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado. En el área de talento humano, entonces, ¿qué analizamos? ¿Sí? Esta área funcional tiene como actividades principales la especificación de los requerimientos de los cargos, la convocatoria, la selección del personal, la realización de inducción a nuevos trabajadores, capacitación para el desarrollo de este mismo personal y se debe llevar a cabo evaluaciones de desempeño. Entonces podemos mirar contratación, selección, perfil de cargos, bienestar y desarrollo. Área de operaciones o producción, entonces en este departamento, según Pulido, se llevan a cabo las actividades necesarias para elaborar el producto o prestar el servicio que la organización ofrece a sus clientes. Suele incluir actividades de investigación y desarrollo, planeación de los recursos necesarios para producción, tales como mano de obra, maquinaria, materia prima u otros, control de procesos y de calidad, compras de insumo, almacenamiento e inventario. Entonces podemos mirar temas tales como logística, inventarios, productividad, cadena de valor, comercialización, abastecimiento. En el área administrativa, entonces, miramos todo lo que tenga que ver con el proceso administrativo, que es algo que ustedes ya vieron. Planeación, organización, dirección y control. En el área de tecnología, entonces podemos ver si tienen computing en la nube. Podemos ver si manejan software de manejo de datos, aplicaciones empresariales, ERP, CRM y todo este tipo de cosas. Sistemas de información y optimización de tareas. Vamos a la plantilla de actividad de Excel. Entonces acá vemos este gráfico que yo le denomino la arañita. Cuando ustedes diligencian toda esa lista de chequeo que les permite evaluar de manera interna cada una de esas áreas, se las voy a mostrar acá porque quiero que la conozcan, aunque en el video se explica cómo diligenciar. Acá ustedes van a tener cómo evaluar el área de mercadeo, que acá se le denomina comercial y ventas, el de operaciones, administrativa, humana, financiera, tecnología. Los resultados serán el promedio que me arroje cada una de las calificaciones que usted le dé a esta plantilla y eso me va a permitir visualizar tanto a mí como a ustedes como estudiantes cuáles son las debilidades y cuáles son esas áreas que debe fortalecer la organización. Y acá me lanza como un semáforo de esas áreas. Quiénes están en alerta, quiénes están aceptables, quiénes están satisfactorios, quiénes pues deben revisar todo el tema. Eso en cuanto a la lista de chequeo y como les digo acá hay 2 videos que explican la matriz de internos que la van a encontrar en la plantilla de fase filosófica. Fase analítica, perdón, que está acá, y acá se les explica cómo llenar interno y orden de análisis interno. Esto es lo que va a hacer estos 2 videos que ustedes ven acá.
Se los voy a dejar al finalizar. Entonces, luego de que hayas visualizado, entonces explicación de fase analítica, lista de chequeo, es el primero que tienes que ver, y luego explicación de matriz interna. Viendo los videos y habiendo realizado la matriz, entonces pasamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, esta lista de chequeo la vamos a trasladar a esa matriz de internos que se va a visualizar, y aquí es donde vamos a identificar las fortalezas y las debilidades. Aquí está la explicación de cómo analizar esa matriz. Sin embargo, aquí en el anterior, yo dejé la explicación de estos. ¿Listo? Acá en explicación de internos. Pasamos entonces al análisis del macroentorno. Y es acá donde vamos a trabajar la matriz Pestel. ¿Qué es el macroentorno? Todas esas cosas que van en el sector en general, global, Colombia, nacional. Eso es el macroentorno. Se analizará el sector y no la empresa, porque son factores externos, ¿sí? Teniendo en cuenta los siguientes ítems: político, económico, social, tecnológico, ecológico, ambiental y legal. Tienen que ser factores que apliquen para su sector. No se trata de poner información por ponerla y que no aplique y que no sea relevante para su empresa. ¿Qué cosas debemos considerar en los factores políticos? Cosas como el tipo de gobierno, subsidios de gobierno, cosas que apliquen para el sector, ¿no? Impuestos, distribución del gasto, de la inversión, firmas de acuerdos internacionales, presupuesto público. Si el TLC le afecta al sector de su empresa, pues usted seguramente colocará el tema, ¿no? Política de país, renovación de clase dirigente, clima político, inversión extranjera, riesgo país. Profe, entonces toca leer y mirar noticias, investigar sobre sí, toca investigar qué cosas son las que están afectando en su sector para que pueda proponer variables que sean tenidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, en la matriz podemos colocar políticos. Aumento del 30% en transporte ilegal en Colombia. Esto no me lo inventé yo. Esto debe estar en algún lado. ¿Sí? Paro de transportadores que acabó en hechos vandálicos en Bogotá. La firma de acuerdo de paz durante la implementación entre 10 y 15 años. No se trata de poner títulos de noticias, sino de colocar una variable que sea entendible para el resto de las matrices, ¿no? Y pues hay un video que explica cómo diligenciar eso, ¿sí? Todos esos enlaces se los voy a dejar al final para que ustedes conozcan cómo es el tema, porque pues evidentemente si usted me coloca que aumentó el 30% de transporte, tendrá que colocarme la fuente en la parte que dice descripción, que es la noticia, el enlace de donde la sacó y todo lo demás, ¿listo? Factores económicos, entonces podemos mirar temas como por ejemplo de procesos de integración, estabilidad política cambiaria, crecimiento del Producto Interno Bruto, tasas de desempleo, tasas de IPC, tendencias de la inflación, todo esto. Entonces, algunos factores económicos que podemos colocar. Este ejemplo que yo les estoy mostrando acá es de una empresa de transporte, pero tiene que ser para el sector en el que usted aplique, ¿no? Económico, aumento de 4.500 en peajes en Bogotá, son temas económicos. Construcción de carreteras, actividad económica que más aportó al Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2019. Obviamente tenemos que poner noticias vigentes. Digamos que son como ejemplos de variables que podemos empezar a mirar y que nos van a ayudar de pronto hacia dónde voy a mirar y qué tipo de cosas debo investigar. En factores sociales puedo mirar cosas como perfil de consumidor, población, discriminaciones raciales, migraciones, eso depende del sector, cosas que afecten a su sector, hábitos del consumidor, la migración, por ejemplo, de los venezolanos, ni más faltaba pues que sea algo malo, no he dicho, pero eso depende de cada sector, es una oportunidad o es una amenaza para su sector que yo consideraría en muchos de los eventos una gran oportunidad, porque hay buena mano de obra. Mano de obra calificada escasa debido a la falta de oportunidad. Acá también podemos poner todo este tema de los millennials, los cambios generacionales y demás.
En factores tecnológicos, entonces miramos todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, ERP, herramientas empresariales, aplicaciones y todo lo demás. El video de la gerencia en la cuarta revolución industrial, pandemia y pospandemia, les puede ayudar a mirar hacia dónde pueden ir orientando esto y dónde pueden investigar. Sin embargo, acá están unos ítems que les pueden servir: blockchain, big data, velocidad del desarrollo tecnológico, internet de las cosas, globalización de la información, y business, e-commerce. Bueno, cosas como por ejemplo en una empresa de transporte, construcción de 19 túneles con tecnología 4G, todos los peajes en Colombia son electrónicos, no podrá una empresa ser competitiva si no nutre su ecosistema de innovación. Todo efectivamente tiene que ir con fuentes, ¿no? Yo no me puedo inventar esto. Eso lo dijo El Tiempo, lo dijo El Espectador. ¿Quién lo dijo? Tengo que investigar. Factores ecológicos ambientales. Entonces podemos mirar si en mi sector afecta todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda ODS 2030, todo tema medioambiental y de comunidad y de sociedad. Entonces, por ejemplo, compromisos climáticos que afectan el sector de transporte, se coloca acá. Aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, este tipo de cosas son las que tienen que colocarse aquí en la parte de ecológico. Finalmente, en factores legales se mirarán regulaciones laborales, leyes para patentes, legislación antimonopolio, sindicalismos, otras leyes o normas que rijan el sector y que afecten. Entonces, por ejemplo, entrada en vigor del Decreto Único Reglamentario 1079, proyecto de la Ley de Infraestructura del 2013 que afecta al sector de transporte. Aquí les coloco pues estos ejemplos, no quiere decir que sean estos los que me vaya a colocar y que resulte que el sector suyo sea el de salud y me resulte hablando por allá de la Ley de Infraestructura. Tiene que ser que aplique a su sector. La plantilla entonces se debe ver así. Entonces aquí era donde yo les decía que en descripción deben colocarme de dónde salió la fuente, si es una amenaza o una oportunidad, y la magnitud de impacto, que en este enlace que también va a estar asociado a la descripción de este video y en el aula virtual para que sepan cómo diligenciar la matriz Pestel. Luego el microentorno, que habla del diamante de las 5 fuerzas de Porter que yo les mencionaba, que era a nivel micro. ¿Por qué? Porque solamente veía a nivel externo también, pero temas de competidores, productos sustitutos, rivalidad entre precios y demás, pero del sector. Ojo que no es de la empresa. Entonces, aquí se hace la salvedad y se van a analizar temas de rivalidad entre competidores, amenazas de competidor entrando, amenaza de entrada de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores y poder de negociación de los clientes. Listo. Acá quedaría esta plantilla así, igualita. Entonces, si usted coloca que el sector vive en una constante guerra de precios y que el cliente pues es sensible a estos, usted debe colocar acá de dónde sacó esa información, en dónde la investigó, si es una amenaza, si es una oportunidad y la magnitud de impacto. Evidentemente el enlace también se los dejo en la descripción y en el aula virtual para que puedan acceder y entender cómo diligencian esta matriz. Luego diligenciamos la matriz del perfil competitivo, MPC, que era la que yo les decía a ustedes. Luego de que ya tengo clara cuáles son mis fortalezas, y posiblemente mis fortalezas van muy ligadas a la parte financiera porque yo hice el cálculo de los indicadores y tengo que mi ROE es alto, que mi margen EBITDA es alto, que es positivo, que es mejor que el de los demás. Entonces, pues lo puedo utilizar para diligenciar esta matriz. Entonces, yo me tengo que comparar en términos de las empresas que quedaron seleccionadas en ese diagrama de grupo estratégico. No puedo poner otras diferentes acá. O sea, deben ser las del diagrama del grupo estratégico, no otras. Ojo con eso. Y me voy a comparar en términos de lo que yo considere pueda compararme. Es decir, tengo que tener información de la otra empresa para saber cómo puedo relacionarme. Yo les dejo acá unos ítems que pueden servirles, pero no quiere decir que sean esos los que ustedes vayan a utilizar. Entonces yo les dejo aquí calidad de precios, crecimiento en ventas, CRM, niveles de endeudamiento, márgenes EBITDA, innovación y tecnologías de información, certificaciones de gestión, lealtad, crecimiento, ROE.
pero ustedes o pueden agregar más o pueden cambiarlos en términos de lo que ustedes consideren. Lo importante acá es que ustedes coloquen las 3 empresas competidoras que les dio acá en el grupo estratégico, que coloquen el nombre de la empresa que ustedes están trabajando y que sigan las instrucciones del video para que no vayan a dañar la formulación de las matrices y que la puedan diligenciar como realmente corresponde. Ese enlace también se los dejo al final del video. La matriz de evaluación de factores internos MEFI y MEFE y la interpretación del gráfico MIME, también le dejo esos enlaces ahí al finalizar para que ustedes sepan cómo diligenciarlo. Esto lo pueden ver acá. MEFE, MEFI, gráfico MIME, que es el que vemos acá, y DOF. Entonces, vámonos a la matriz FODA. Debemos necesariamente mirar los videos para saber cómo lo hacemos, muchachos, y no dañar las formulaciones de las matrices. Yo sí les pido, por favor, que se remitan al material de trabajo, porque de lo contrario, nada de lo que yo les esté diciendo acá va a tener ningún sentido. Finalmente, hacemos una matriz cruzada de FODA, que lo hacemos cuando ya tenemos identificadas las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo utilizamos entonces las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades? ¿Será que tenemos que hacer estrategias FO? ¿Será que tenemos que hacer estrategias FA, estrategias DO, estrategias DA? Eso seguramente lo van a ver en otro módulo de estrategias, porque no alcanzamos en este. Para las personas del diplomado, pero para las personas de especialización que continúan conmigo, pues obviamente esta parte de estrategias y demás ya están explicadas y las matrices están debidamente explicadas aquí en mi canal de YouTube. Cómo emplear las fortalezas de la organización para anticipar el efecto de las amenazas, cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar las oportunidades, qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera que pueda anticipar el efecto de las amenazas. Todo esto que ustedes ven acá es el cruce de la información. Es decir, voy a cruzar las fortalezas con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. Y esto lo debo hacer en estos cuadrantes que están acá. Digamos que ustedes van a llegar hasta aquí, hasta esta parte, las personas del diplomado van a llegar conmigo en mi módulo hasta acá. Van a tener identificadas en la matriz FODA esto. Para poder ustedes hacer estrategia, pues tendrán que ver un módulo específicamente de estrategia que les expliquen qué tipo de estrategias pueden redactar en cada uno de estos cuadrantes. Y obviamente pues les explicarán Space, les explicarán el gráfico CPE y demás. ¿Listo? Pero conmigo van a llegar hasta acá y no van a redactar estrategias. Entonces hasta acá digamos que estaría el módulo y de esta manera pues sería concluido nuestro espacio en el diplomado. Acá les dejo esta información que seguramente les va a servir para el módulo de estrategia que vayan a ver. Los tipos de estrategias para cada cuadrante. Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal, no olviden suscribirse, dar like al video si les gustó, dejar sus comentarios, dejar sus apreciaciones de la manera más respetuosa posible, claro está. Den clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hasta una próxima oportunidad.